Hola, espero que estés muy bien. Soy Charlie Farfán López, ingeniero agrónomo zootecnista con maestría en producción animal. Actualmente me desempeño como consultor técnico de la empresa Soluciones Agropecuarias Inagrofal, donde desde hoy estamos compartiendo un nuevo contenido, la sección Avicultura y Porcicultura, donde vamos a compartir, abordar clases gratuitas para los relacionados a la producción con pollos de engordes, gallinas ponedoras, codornices y cerdos. Y hoy vamos a ir con un tema muy especial, un tema bien importante, aplicable en todas las unidades de producción con aves y cerdos. Y este caso es el tema sobre la gestión productiva aplicada en una granja avícola o porcina. Entonces, en base a esto, tenemos que todo sistema de producción necesita una gestión. Y vamos a comenzar con definir qué es gestión. Según como leemos en el texto, gestión es una guía para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de los recursos y esfuerzos que se aplican en una unidad de producción, o en una empresa, o en una organización. Todo esto a los fines de que se busque o se logre lo que se desea alcanzar, las consecuencias de actividades que habrán que realizarse para lograr objetivos y en el tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecuencia. Entonces, creemos que en resumen la gestión hacemos es todo ese plan, todos esos pasos a pasos que hemos cumplir en un tiempo determinado para lograr un objetivo, para cumplir metas. Entonces esto es bien importante, que es aplicable en todo sistema de producción. Cuando hablamos de gestión, comenzamos a hablar de gerencia, de cómo administramos todos los factores que van involucrados en un proceso productivo. Pero ello también es bien importante, al momento que hablamos de gestión, hablar de las funciones gerenciales, donde básicamente tenemos 4 funciones. La primera es la planificación, donde tiene que ver con lo que se debe lograr y cómo conseguir lo que queremos alcanzar. Luego tenemos la organización, que tiene que ver con la organizar, estructurar e integrar los recursos y los órganos implicados. Luego sigue la dirección, un punto bien importante, sobre la forma de llegar físicamente al logro de los objetivos. Y por último, aunque no menos importante, tenemos el control. Mediante el control vamos a buscar o vamos a evaluar los resultados, cómo están esos resultados según las metas que debemos plantear en algún momento específico. Entonces, en base a esas metas vamos a evaluar o definir cómo están esas desviaciones, si vamos muy por debajo de las metas o estamos por encima, cuáles son los puntos positivos, cuáles son los puntos negativos en función a lo que estamos planteando o lo que se planteó de un principio como una planificación en ese proyecto productivo. Y así también tenemos entonces que es bien importante conocer el sistema de producción. Quien no conozca cómo funciona el sistema de producción, es muy difícil gestionarlo. No podemos gestionar algo que no conocemos. Entonces es importantísimo conocer muy bien cada parte, cada factor involucrado en un sistema de producción. Cuando hablamos de un sistema, tenemos que tener claro que hay entradas y hay salidas. Como entradas de un sistema de producción está el alimento, las materias primas, para el caso de esos sistemas de producción que tienen o elaboran su propio alimento, el combustible, los animales, las medicinas de equipo y muchas cosas más que son bien importantes para que entre dentro de este sistema de producción, que es lo que simulamos que en este cuadro de líneas punteadas, todo lo que está aquí adentro es el sistema de producción. Entonces, si estamos produciendo, trabajando con gallinas ponedoras, pollo de engordes o con cerdos, tenemos factores que intervienen en ese proceso productivo, como lo es la genética, la reproducción, instalaciones, sanidad, alimentación y el manejo. Donde el manejo es un punto bien importante porque ahí están las personas involucradas a llevar a cabo todos los procesos, a que funcionen todos esos procesos productivos. Por ejemplo, la genética en el caso del cerdo es bien importante porque se manejan varios tipos de genética o líneas, si son líneas maternales, líneas paternales, y quien no administre bien los cruzamientos, la reproducción, en este caso en una granja porcina, pues va a tener unos malos resultados, que no es igual el crecimiento o el ritmo productivo de lechones originados de cerdas
o cruzamientos de líneas maternales a cruzamientos de líneas terminales. Es bien importante tener claro cómo debe funcionar este sistema productivo internamente, cómo debe relacionarse cada factor, por ejemplo, la genética con la alimentación, la sanidad con la reproducción o las instalaciones con los animales, el confort que deben tener los animales y qué manejo se debe aplicar a cada factor que tenemos para que exista un funcionamiento equilibrado. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando todo esto funciona adecuadamente, tenemos las salidas, que pueden ser varios productos. En el caso de gallinas poneras, vamos a tener la producción de huevos o también los desechos orgánicos, que es la mortalidad o las excretas, que pueden ser aprovechadas. También tenemos las aves vivas, caso de pollos engordes, o también el caso de gallinas poneras que ya ha cumplido el tiempo en el proceso productivo. Y en el caso del cerdo también tenemos lo que es el cerdo en pie, en este es un producto, digamos, de enfoque principal. Entonces, en todo caso es bien importante que de acuerdo a la gestión que se aplica, cómo funciona este sistema de producción, hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones en función a los factores que intervienen, al trabajo que se va a realizar según un proyecto, un plan o unas metas que se han planteado en algún momento. ¿Qué decisiones se pueden tomar en función a la genética? ¿Qué cruzamiento realizar? En función a la alimentación, qué cantidad de alimento dar a los animales, qué tipo de alimento, en qué momento se los damos durante el día. Entonces, según cada proceso productivo, cada factor que interviene, hay que tomar decisiones en esa unidad de producción. Para esto es bien importante tener claro que hay procesos o puntos que son críticos dentro de una unidad de producción y pueden ser unos que sean más fácil o más difícil de gestionar. Y como aquí dejo esta pregunta, ¿cuál será el punto crítico más difícil para gestionar en una unidad de producción? Básicamente tenemos dos. El primero, el talento humano y los registros. El talento humano porque son las personas los que ponen a funcionar o hacen funcionar, hacen vivir un sistema de producción. No es únicamente la presencia de animales, sino también las personas que trabajan para llevar a cabo la alimentación, mantener la sanidad, realizar los procesos de cruzamientos para tener una reproducción, y todo esto lleva a cabo que también los registros son muy importantes porque mediante los registros tenemos datos, tenemos información para tomar decisiones. ¿Pero quiénes toman los registros? Las personas, el talento humano. Por ello es un punto bien importante, digo como punto crítico porque hay que meterle la lupa, darle la importancia que merece para que esto nos ayude a gestionar adecuadamente el sistema de producción. Entonces, en función a esto, los registros tenemos que vamos a tener datos constantemente, datos en campo, datos en cada área de la producción. En caso de pollos engordes, vamos a tener datos de consumo, datos de crecimiento, datos de cómo va la ventilación, cómo está el ambiente. Entonces, es bien importante que esos datos que vamos a utilizar nos sirven para tomar decisiones en cada momento según cómo vamos a trabajar. Entonces, es bien importante en esto, en lo que tiene que ver con los registros, que hay que verificar o tener seguridad de quién escribe los datos. Se debe existir una persona preparada, capacitada para que sepa cómo escribir los datos, qué información debe tener en esas planillas o en esos cuadernos que se utilizan para llevar la información. Ahora también es bien importante quién recolecta los datos, cuándo o cada cuánto tiempo se analizan esos datos, qué programas se utilizan para analizar los datos y con quién se comparan. Eso es clave para hacer gestión, sobre todo este punto de analizar cuánto tiempo se dedica para analizar la información, qué programa se utiliza, porque según el programa o cómo se aplica podemos tener ciertos resultados que me pueden servir en cualquier momento en la toma de decisiones. Ahora, ¿con quién me comparo? Si me comparo con una granja, con la información de un manual o con el equipo técnico de la unidad de producción, se elaboró una tabla de resultados o metas que se deben lograr, y esto es algo que sirve para hacer comparativo. Porque si no nos comparamos con algo, no hay manera de tener un crecimiento constantemente, y por ello eso es clave a la hora de tomar decisiones y lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos que como punto crítico o un factor bien importante la gestión del talento humano. Para ello es bien importante lo que es capacitar
invertir en la preparación de las personas que trabajan en la unidad de producción, porque esto ayuda a que mientras más capacitado está ante las tareas que deben cumplir, menos errores van a tener esas personas, mayor seguridad de trabajo va a tener constantemente, y eso ayuda a que pueda participar en la planificación, en las tareas que se imparte o se logran hacer constantemente en un proceso productivo. Es bien importante también saber supervisar y motivar o mantener motivado e incentivado a estas personas que trabajan en la unidad de producción. Porque pueden haber personas que no estén motivadas, entonces no tienen un rendimiento adecuado en esa empresa, en ese proceso productivo. O pueden existir personas que estén incentivadas más no motivadas. ¿Por qué? Porque la motivación tiene que ver mucho con la capacitación, la preparación, la comunicación que se tiene con esas personas, mientras que estar incentivado o no puede ser algo más hacia lo económico, hacia que pueda tener con su trabajo un buen pago, un bono en algún momento por lograr cumplir ciertas metas productivas, pero entonces es bien importante que siempre se cumplan estos dos aspectos, que las personas que están trabajando en la granja, ya sea con aves o con cerdos, estén motivados, estén incentivados constantemente, apoyados con lo que vimos al principio, la capacitación, que es bien importante para trabajar eficientemente como personas. Por otro lado, en todo equipo, en toda empresa, en toda granja, es bien importante mantener estos dos conceptos: equipos de alto desempeño y liderazgo. No puede existir en una empresa, en una granja, donde cada quien trabaja a su manera o como quiere. Debe existir un liderazgo desde la parte más alta, o sea, de los dueños, los técnicos profesionales, los encargados de cada zona o cada área en esa unidad de producción. Debe existir un liderazgo, debe existir una capacidad de incentivar a las personas a que hagan el trabajo, a impulsar correctamente los trabajos, y sobre todo que esos trabajos entre todas las personas que intervienen en esa unidad de producción sigan el concepto de equipos de alto desempeño. Como coloco esta imagen, el mejor ejemplo que existe a nivel mundial de los equipos de alto desempeño son los equipos mecánicos que trabajan en la Fórmula 1. Entonces, cada persona que vemos acá en esta imagen, cada quien tiene una tarea específica, tiene un rol específico a cumplir, tiene objetivos claros que deben cumplir con la finalidad de que el equipo logre el menor tiempo posible, ya sea en cambiar todos los cauchos de este vehículo o surtir gasolina o combustible. Es bien importante que cada quien debe cumplir su rol, tener claro cuál es su tarea constantemente para alcanzar un objetivo en específico. Pues es bien importante que como equipo, como líder de parte de ese equipo, tener claro cuál es el objetivo de la empresa, cuál es la visión de la empresa, para estar relacionado a esa visión, para constantemente seguir avanzando y lograr lo que se quiere como empresa o como unidad de producción. Eso es bien importante, siempre mantener el concepto de equipos de alto desempeño. Nada se puede lograr de forma individual, siempre como equipo, así estén en lugares distintos de esa granja, de esa unidad de producción, pero como persona formada de ese equipo que es la empresa, cumpliendo tareas específicas con objetivos claros, puede formar parte de un avance en lo que debe tener esa unidad de producción. Y a esto llegamos a lo que es el triángulo del oro de la gestión. Esto es una idea que hemos tomado gracias a los amigos de Agrinest, donde se fundamenta lo que es una visión. Eso que explicamos anteriormente, lo que es la visión que tiene la empresa, hacer la mayor productora de pollo de engorde, o la que produce más huevos en alguna zona de cualquier país, o la que produce los mejores cerdos de línea terminal para una mejor calidad de carne. Eso es claro que existe una visión en la empresa, en la unidad de producción. Y a partir de esa visión vamos a tener entonces lo que es la información, las personas y la operación. Sí, claramente son tres tareas importantísimas que deben existir en una empresa, en una granja, para que exista un equilibrio en función a esa visión que se va a buscar como unidad productiva. ¿Y qué tenemos entonces? Que ese equilibrio debe mantenerse constantemente, porque si en algún momento ese equilibrio de ese triángulo se rompe, quiere decir que algún factor, como es la información o la persona o la operación, está fallando. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Que en ese equilibrio hay una relación constante entre cada punto de este triángulo. Y esa relación tiene que ver que
la relación que existe entre la información y la operación, cuando hablamos de operación, quiere decir todas las tareas que se aplican constantemente en ese proceso productivo, el manejo alimenticio, sanitario, el reproductivo, a eso referimos lo que es la operación. Entonces, la relación existente entre la operación y la información es el análisis. Si yo tengo datos, debo analizar constantemente cómo va la alimentación, cómo va la ganancia de peso, cómo va la conversión de alimentos, cómo va la productividad. Todo eso lo hacemos mediante la información, los datos de esos registros que se llevan constantemente en una unidad de producción. La relación que existe entre la operación y las personas es las tareas que se deben cumplir constantemente. Por ejemplo, que el encargado del área de gestación haga constantemente, todos los días, un recelo, que lleven los berracos donde están las madres o las celdas que han sido destetadas o las celdas que son reemplazos, para que exista una estimulación del celo. Entonces, eso es bien importante, hacerlo cumplir las tareas claras que deben tener cada persona en esa unidad de producción. Y por último tenemos lo que es la relación entre la información y las personas, que básicamente es la toma de decisiones. O sea, si no tenemos información, no tenemos datos, no tenemos registros y no tenemos personas capacitadas, preparadas, personas que tengan un conocimiento técnico, valores, que tengan una visión que esté relacionada con la visión de la empresa y que no estén motivados, no podemos tener o tomar decisiones que sean correctas, adecuadas y acertadas en función a lo que es esa visión general que debe cumplir constantemente la unidad de producción. Otro punto importante en función a las personas, enfocándonos a lo que es cumplir una adecuada gestión dentro de esa unidad de producción, es el desempeño. ¿Y de qué depende el desempeño? Aquí vemos claramente que en este triángulo la base del desempeño es el conocimiento, pero apenas representa un 15%. Es importante, sí, es muy importante porque es la base, el fundamento del desempeño de toda persona, pero apenas tiene una influencia de un 15%. Y eso tiene que ver con el saber. Mientras que cuando vamos al saber hacer, que es la habilidad de esa persona, tiene apenas una influencia de un 25% en función al desempeño de las tareas o las actividades que debe cumplir constantemente en esa unidad de producción. Por último, tenemos el querer hacer, que es la actitud. Y vean que tiene el máximo porcentaje de influencia. Tiene un 60% de influencia en ese desempeño de las personas. Entonces, podemos tener personas muy preparadas, con un conocimiento alto, con una alta habilidad, pero si no tiene actitud ante una tarea, una actividad que se le da como responsabilidad, no vamos a tener personas que tengan un desempeño adecuado. Ahora, otro punto importante en ese desempeño de las personas es la actividad o esa relación entre lo psicológico. El 90% tenemos que tener influencia de la parte psico, que tiene que ver con lo emocional, lo inconsciente, lo inmaterial y las habilidades sociales. Mientras que la parte lógica tiene un 10% y eso tiene relación con lo que es la lógica racional, lo consciente, los hechos, las experiencias prácticas que vive constantemente cada persona. Entonces, en función a esto, al desempeño de las personas, tenemos que hay una estructura de pensamiento, psico y lógica, donde lo psico es bien importante. Y te comparto esto con la idea de que al momento que te toque dar tareas, liderar un grupo de personas o seleccionar a una persona para que trabaje en un lugar específico, es bien importante que conozcas cómo es la estructura de ese pensamiento para que sepas cómo comunicarte a esas personas, dónde ubicarlas, cómo hacer que esa persona se motive constantemente y también tener importante o aplicar que existe diferencia de sexo en esa estructura de pensamiento. No es igual el pensamiento, el enfoque que tiene una mujer al enfoque que tiene un hombre. Eso es bien importante porque, por ejemplo, las mujeres son más detallistas, van más a lo específico. Por ejemplo, en el caso se ve mucho el ejemplo en las granjas porcinas, donde las mujeres tienen un mejor desempeño en la respuesta de trabajo al rendimiento productivo cuando están en el área de maternidad. O sea, lo que es la sobrevivencia de los lechones es muy altísima, en un efecto bien importante en relación a comparación a las personas, los hombres que trabajan en esa área. No, con esto no quiero decir que un hombre no pueda trabajar en un área de maternidad, sino que las mujeres tienen un efecto materno
una habilidad materna que la traspola a ese manejo de los animales, a esa conciencia de trabajar constantemente, de aplicar su habilidad materna al crecimiento o avance o supervisión de la maternidad en función a lograr mayor cantidad de lechones al destete. Es bien importante que esa estructura del pensamiento entre lo psico y lo lógico lo apliques a la hora que tú vayas a dar tareas, organizar a las personas o sobre todo a colocar a las personas en el lugar adecuado para que tenga un máximo desempeño dentro de esta unidad de producción. Y ahora llegamos a ese punto que tiene que ver con los registros. Los registros es bien importante porque podemos tener que esas personas van a trabajar constantemente de una manera organizada. Si queremos tomar decisiones, tenemos que tener datos confiables. Y ahí llegamos a los registros. Los registros es bien importantes en todo proceso productivo. Si no hay registro, no hay manera de evaluar si vamos bien o vamos mal. No hay manera de detectar problemas o dónde están las causas de esos problemas y en qué momento se registran o se demuestran que existe algún problema en esa unidad de producción. Se ve importante que en tu unidad de producción tengas claro cómo llevar registro, en qué momento se deben tomar esos registros o qué información debo registrar constantemente para que luego podamos evaluar cómo funciona correctamente o cómo está funcionando esa unidad de producción. En base a esto, si yo tengo registro en esa granja y quiero hacer una gestión en esa unidad de producción, debo establecer indicadores técnicos. Los indicadores técnicos me van a permitir a mí evaluar cómo es el estado en algún momento de esa unidad de producción. Y como vemos aquí, estos conceptos, donde se primero indica que es un indicador, dato o información que sirve para conocer o valorar las características y la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura. Por otra parte tenemos qué es un indicador o qué es un indicador de gestión. Son aquellos datos cuantitativos y cualitativos que reflejan cuáles son las consecuencias y de acciones tomadas durante un proceso o estrategia de una organización. Básicamente, los indicadores técnicos nos permiten evaluar. Son aquellos que nos permiten medir constantemente día a día, semana o mes, durante un semestre, cómo va nuestra unidad de producción. Es bien importante que tú sepas establecer cuáles son esos indicadores técnicos que te van a permitir gestionar constantemente en esa unidad de producción. Aquí te comparto unos ejemplos desde el punto de vista de lo que es la avicultura. Podemos tener lo que es rendimiento de postura en el caso de gallinas ponedoras, ganancia de peso por día, caso de pollos engordes o levante de pollonas, la mortalidad que esto aplica en cualquier tipo de producción avícola y el rendimiento de canal, que es bien importante para el caso de la producción con pollos de engorde. Por otra parte tenemos lo que tiene que ver con la producción con cerdos o la porcicultura, donde podemos tener como indicadores técnicos el número de ceros no servidos, la ganancia de peso por día, el peso promedio al destete, número de lechones destetados por cerda años, que es un indicador bien importante que cuando hablamos de productividad es el más utilizado en las granjas porcinas. Y también podemos tener lo que es la edad promedio al beneficio. En este caso, esto es un indicador para la fase de engorde. Así tenemos indicadores para la fase o sitio 1 o fase de reproducción. Es importante que de acuerdo al proceso productivo y qué fase de producción debemos tener definidos los indicadores técnicos para evaluar constantemente la producción. Pero ¿cómo evaluamos esa producción? Es únicamente establecer un indicador técnico, pero en base a qué lo comparamos, y ahí llegamos a lo que son las metas de producción. Como meta de producción tenemos que se refiere a la visión cuantitativa que se aspira a alcanzar desde el punto de vista técnico y productivo, a partir de la aplicación de estrategias de gestión en la unidad de producción durante un periodo determinado. ¿Qué llegamos a esto? Que es bien importante entonces que debe existir una manera clave, constante, a la hora de evaluar la unidad de producción. Deben existir metas claras. Si no tenemos metas claras, no podemos gestionar constantemente una unidad de producción. Si no sabemos qué nivel o qué número queremos alcanzar, si no sabemos qué peso, qué conversión,
o qué número de lechones al este queremos lograr en un momento específico, no podemos hacer una gestión adecuadamente, y por ello es bien importante las metas productivas. En base a esto de las metas productivas hay que aplicar la estrategia SMART. Esa SMART se denomina por las siglas o el acrónimo según estas palabras en inglés, que significa la S, que sean metas específicas, que sean concentradas en un punto específico en lo que queremos trabajar en cada área de la unidad de producción. M tiene que ver con que sea medible en el tiempo, que sea algo que yo puedo medir constantemente. Por ejemplo, yo puedo medir el consumo de alimentos, puedo medir la ganancia de peso, puedo medir la conversión, puedo medir la productividad o el rendimiento productivo de unas gallinas ponedoras. La A tiene que ver con que sea alcanzable. Por ejemplo, yo puedo colocar una meta de lograr el 70% de rendimiento de canal en cerdos, que ya ha ido al beneficio o al matadero. Eso es algo alcanzable porque es algo que puedo manejar constantemente con una buena genética, una buena alimentación, pero yo definir una meta que quiero alcanzar 90% de rendimiento de canal es algo imposible, porque primero la genética o la conformación anatómica del animal no me va a permitir llegar a ese nivel de rendimiento de canal. Hay que colocar metas que sean alcanzables, que sean realistas, por eso tenemos la R. O sea, no podemos inventar cosas que están fuera de lo que es el sistema de producción, que está fuera del alcance genético que tenemos de los animales. Y la T tiene que ver con un límite de tiempo. Es bien importante, tenemos que establecer metas durante un tiempo específico. Por ejemplo, la meta durante los 3 primeros meses del año, o trabajar con trimestre o semestre o mensual, ¿de acuerdo? Eso varía mucho de acuerdo al sistema de producción. Casos de sistemas como pollos engordes, que es un ciclo muy corto, que hoy en día ya a los 35 a 36 días ya las aves tienen el peso para beneficio. Entonces vamos con metas que son cortas, de 15 días, metas semanales, según lo que se va planteando, según el tipo de producción. Para ello es bien importante que cuando se logran las metas hay que reconocer o hay que penalizar. O sea, hay que reconocer, cuando se alcanzan las metas, tenemos que reconocer a las personas que estén involucradas en ese proceso productivo, a la empresa o a la granja, al encargado. Y cuando hablo de penalizar, con esto no quiero decir que vamos a atacar a la persona, lo vamos a castigar, lo vamos a llevar a un castigo constante, sino que hay que conversar con ellos, decir en qué fallamos. Hay que buscar acompañarnos para mejorar constantemente ese punto de la producción. Y en base a esto, lo anterior que he explicado, te comparto lo que son unos ejemplos de indicadores técnicos versus las metas. Por ejemplo, en el caso de gallinas ponedoras tenemos el rendimiento de postura o rendimiento de producción de huevos, que en algún momento específico se quiere alcanzar un 89% de rendimiento. Caso de pollos engorde, queremos tener una conversión de alimento de unos 65 al ciclo final. Caso de cerdos, al peso al destete de 10.5 kilos. Esto es el caso de algo que queremos lograr máximo. Esto depende mucho del tiempo de lactancia. Hay factores involucrados en esas metas de producción. También en el caso de cerdos, que queremos alcanzar un rendimiento de canales de 76%, algo que es alcanzable. Pollo de engorde, un porcentaje de mortalidad de 4%, eso es lo ideal. ¿Se puede alcanzar? Sí, es posible. Inclusive se puede lograr menos porcentaje de mortalidad de esto, pero hay que tener bien claro cuáles son esos procesos, cómo funciona, cómo se comportan los animales. Hay que conocer el sistema de producción para establecer metas SMART. Cuando digo metas SMART, recuerden que son metas específicas, que sean medibles, que sean alcanzables, realistas y con límites en el tiempo. Y así entonces también tenemos que ¿cómo podemos establecer estas metas? Hay varias vías. De acuerdo al equipo que trabaja en la unidad de producción, se puede establecer metas constantemente, donde se puede definir cuál es el valor de una ganancia de peso, de una conversión, de un valor constante que se quiere evaluar. O nos podemos apoyar con los manuales técnicos. Por ejemplo, aquí tenemos un manual de producción de las gallinas ponedoras de la línea genética comercial Lohmann Brown Classic, donde por cada semana va definiendo cuál es la producción de huevos, cuál es el porcentaje de postura que tiene o puede tener esas gallinas, cuál es el peso de los huevos, y así tenemos una guía que nos permite
a evaluar constantemente o definir una meta de producción. Esto es bien importante, utilizarlo y aplicarlo para definir esas metas. Si lo quieres hacer con una guía, con un manual o con tu equipo o con tu asesor que tienes en esa unidad de producción, puedes definir esas metas productivas. Ahora es bien importante, luego de que hemos visto esos indicadores técnicos que se establecen, esas metas que se han establecido según a esos indicadores técnicos ajustados a cada tipo de producción, tenemos que hay que evaluar. O sea, hay que evaluar los indicadores técnicos, cómo están avanzando. Por ello, eso es bien importante a la hora de hacer gestión. Recuerda que es una de las funciones gerenciales, lo que es la dirección. O sea, llega el momento de evaluar constantemente cómo avanza la producción basado en registro, en información, en datos. Y aquí como coloco, hay que basar eso en función a las metas productivas que se han establecido, porque la única manera de ver si estamos bien, si estamos mal, estamos por debajo de las metas, estamos por encima. Si estamos por debajo, hay que buscar dónde se está fallando. Si estamos por encima, estamos bien, pero hay que buscar entonces mantener constantemente esa mejora, ese crecimiento en función a la meta que se ha establecido. Y en base a esto, hay que ayudarnos con los programas o tecnología, como son programas especializados, que en este es un caso, este es un programa de gestión de datos o de registro de datos de la producción porcina. Este es un programa de la empresa Agrinex, una empresa brasilera, o utilizar una hoja de cálculo, que también es algo válido. Lo importante es que tengamos el uso de la tecnología para tener todos esos datos que se registran a diario, constantemente, todos los eventos que van transformados en números que nos ayudan y nos permiten tener constantemente la información a la mano para evaluarlo. En base a esto tenemos, como dice este autor Ricardo Sendler, si miras cualquier tipo de organización moderna y piensas cuál es el instrumento de poder más potente, verás que es la información. Porque mediante la información tomamos decisiones con datos que sean confiables, que sean bien registrados, vamos a tener un valor importantísimo con esa información. Y la información es el oxígeno de toda empresa, de toda granja. Si no hay información, por más que existan animales, por más que exista el mejor alimento o el mejor comer o la mejor infraestructura, nada nos sirve si no tenemos registro, nada hacemos si no tenemos información constantemente para mejorar en ese proceso productivo. Entonces, aquí te comparto dos preguntas que debes hacerte constantemente. La primera es: ¿cuánto tiempo dedicas para analizar la información para tomar decisiones? Esto es bien importante. Revisa la información cada semana, lo haces cada 15 días, lo haces mensual, o nunca dedicas tiempo a tomar o ver esos registros, esos datos para tomar decisiones. Si nunca lo haces, entonces imagina cómo será la calidad de esas decisiones que están tomando. Por otra parte, ¿estás bien capacitado o asesorado para analizar la información y tomar las decisiones? Eso es clave también preguntarse en esa empresa, en esa granja, de cómo se hace esa toma de decisiones. Porque puede ser que tengas el tiempo suficiente, que cada semana tú revisas los datos, revisas la información, pero si no sabes cómo funciona el sistema de producción, no conoces cómo debe funcionar adecuadamente una granja con pollos de engorde, con gallinas ponedoras o con cerdos, entonces, o no tienes una persona que te acompañe, un equipo técnico que te asesore correctamente para tomar las decisiones como debe ser. Es bien importante que estas dos preguntas te las preguntes con tu equipo de trabajo o con tus socios o tus compañeros, para que sepas que es un punto bien importante a la hora de hacer gestión de un sistema de producción, lo que es el tiempo y estar capacitado o asesorado para tomar decisiones correctamente. En base a lo anterior tenemos que el motor de información, cuando digo motor de información, quiere decir los programas que aplicas, la tecnología que estás aplicando, si usas un software o un programa especializado para pasar constantemente los datos, los registros, y si aplicas o llevas constantemente los datos en un cuaderno, en una computadora. Eso es bien importante porque de acuerdo a cómo manejas la información y si aplicas tecnología, puedes tomar mejores decisiones en esa granja.
Entonces también tenemos otra pregunta: ¿cómo tomamos una decisión adecuadamente? Aquí tenemos 4 puntos clave a la hora de tomar decisiones correctamente. Primero es el origen. El origen de esa información, los datos, los registros, cómo se tomaron, dónde se tomaron, por qué se tomó ese registro. Es bien importante tener claro el origen de toda información, la calidad de la información, que sea confiable. Pues yo anteriormente explicaba lo que es la importancia de la capacitación de las personas para que estén preparados ante los eventos que ocurren en cualquier momento en una unidad de producción, sepan por qué se toman esos datos, por ejemplo, porque es bien importante tomar los datos de repetición de celo, porque tienen que saber cada cuánto tiempo repite celo una cerda, por qué sucede ese evento. Entonces eso es parte de la confianza que existe de la información. Sí, es bien importante lo que son las metas, la pregunta que debo responder constantemente. Por eso te puse el ejemplo anteriormente: cómo se establecen las metas productivas, porque es clave a la hora de hacer gestión en una unidad de producción. Y por último, las tomas de decisiones se decide sobre hechos e información. Hechos de lo que vemos en campo, lo que vemos en granja con los animales directamente, y eso relacionado con la información, los registros, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, en base a todo esto que hemos visto, es bien importante que cada granja, ya sea de producción con gallinas ponedoras, levante de ponedoras, con pollos de engorde, o con cerdos, o con codornices inclusive, debe establecer cuál es el modelo de gestión que va a aplicar en esa granja. Cómo va a trabajar constantemente con los registros, con la evaluación de la información, de esos datos, cómo analizar esa información para tomar decisiones correctas, precisas, en cada momento que sea necesario. Y así también tenemos entonces lo que es el talento humano, que es bien importante. Nunca olvides que aunque tengas el mejor equipo de instalaciones, de mejor alimento, la mejor genética, pero tienes que tener el mejor talento humano, las mejores personas trabajando en esa unidad de producción, conscientes que deben tener siempre la mentalidad de liderazgo, trabajo en equipos de alto desempeño y la visión de esas personas que esté relacionada con la visión de la empresa. Si la empresa quiere crecer constantemente en lo productivo, en lo que es capital, en inversiones, entonces también esas personas deben crecer constantemente. Porque si estas personas no crecen, es muy difícil que la empresa tenga un crecimiento adecuado. Y así llegamos al final, donde te comparto estas consideraciones finales, donde te indico que quien no conozca el sistema de producción no será capaz de gestionarlo. Las personas son un eje fundamental para el funcionamiento y gestión de la unidad de producción. Y tienes que permitir que la información cambie tu manera de tomar las decisiones. Así llegamos al final de esta primera clase de nuestra sección Avicultura y Porcicultura. Te invito a seguir nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Telegram, @inagrofar, y suscríbete a nuestro canal. Activa las notificaciones para que tengas más acceso a las próximas clases que vamos a estar compartiendo. Puedes dejar tu comentario, tu pregunta, si tienes alguna duda o curiosidad sobre el tema que te he compartido. En algún momento vamos a responder tu pregunta, o puedes escribirnos a nuestro correo electrónico inagrofar@gmail.com. Estamos en Turmero, Estado de Aragua, Venezuela, donde siempre estamos dispuestos a asesorar y capacitar para optimizar tu producción. Recuerda, suscríbete, activa las notificaciones, dale me gusta a este video y comenta para que así otros puedan participar, dando más ideas de qué otros tipos de contenido, de qué otras clases quieres ver en relación a la avicultura y porcicultura. Así que seguimos avanzando, comparte. Hasta una próxima clase, que es bien importante. La próxima clase tiene que ver con registro de producción. Así que anótalo. Por eso es bien importante que actives las notificaciones, porque te van a avisar cuando será la próxima clase. Que lo puedes anotar desde ya. La próxima clase será el 27 de agosto. Así que está pendiente que tenemos una próxima clase gratuita para que sigas sumando a tu proceso productivo.